Hola alumnos míos, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que ustedes estén mirando. Vamos a empezar ahora la segunda parte del curso. De alguna manera, de forma muy introductoria, vimos microeconomía en el sentido de que estudiamos cuál es el comportamiento de los seres humanos frente a la oferta y a la demanda, cómo expresan sus necesidades y cómo expresan su producción. De que depende que aumente o disminuya, que hayan cambios en el tiempo. Y eso le llamábamos determinante. Entonces, sabiendo ya cómo funcionan los mercados financieros o no financieros, vamos a ver ahora, vamos a entrar al tema preparación de proyectos propiamente tal. Pero para poder preparar un proyecto teníamos que formularlo. Es decir, todas las herramientas que hemos visto ahora nos van a servir para decir cuál es el problema económico que tenemos y dado ese problema económico, ¿con qué acción vamos a dar la solución a ese problema económico? Que a veces no es el óptimo ni es lo mejor tampoco. Entonces, tenemos siempre varias alternativas. Si hay una sola alternativa, no hay nada que decir, no hay ningún problema económico. El tema es cuando tenemos más de una alternativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar esa alternativa. Entonces, vamos a entrar a formular el proyecto sobre la base de seleccionar entre alternativas de solución que tiene el problema económico que hemos planteado y el que queremos enfrentar con inversión. Vamos a decir entonces, repasemos. Teníamos problema económico, como que enfrentamos necesidades contra recursos escasos y de uso múltiple y necesidades que son crecientes y jerarquizables. Si esas características de necesidades y los recursos no están, el problema no es económico, es de otro tipo. Y siempre una manera de hacerlo es aumentar la producción del Q o del Q que decíamos, ¿no es cierto? Y eso significa que tenemos que incrementar el capital, que son algunos de los factores productivos que tienen como característica que se llaman capital porque sirven para producir más de una vez. ¿Vamos bien en el repaso? Entonces definíamos que una de las acciones que podemos hacer es invertir. Y aumentando el stock de capital para expandir las posibilidades de producción. Con eso aumentamos el ingreso y aumentamos el bienestar de los inversores o de la población si estamos a nivel país. Si lo miramos ahora por el punto de vista del ahorro, decimos que es el uso productivo de bienes y servicios que dejamos de consumir para lograr una mayor producción futura, ya sea como ahorro o como crédito. ¿Ya? Entonces, recuerden que investimos para crecer, es decir, para producir más. Y cuando destinamos recursos a invertir y no a consumirlos, estamos usando recursos que son escasos. Porque casi siempre es posible que si tenemos necesidades fuertes queramos consumirlos. Entonces, tenemos necesidad de aumentar la rentabilidad de la inversión, en calidad o en cantidad la inversión, que sea lo más rentable posible, a nivel país, a nivel profesional, a nivel de las instituciones donde estemos, etc. Lo que queremos hacer es que los proyectos, el dinero que destinemos a invertir en proyectos de inversión sea lo más rentable posible. Ese es el gran objetivo. Entonces, repasamos para los que saben y vamos a verlo para los que no saben, de que los proyectos de inversión, al igual que las personas, tienen grados de madurez distintos. Y aquí lo que estamos mirando en esta transparencia número 6 es el ciclo de vida de un proyecto, igual que el ciclo de vida de una persona. ¿Ya? Está en idea, está en
a nivel de huevo y feto, está de recién nacido, está a nivel de lactante, está a nivel de preescolar, escolar, está a nivel de adolescente y después viene de adulto. Vamos, ciclos de vida. ¿Qué diferencia los proyectos, al igual que las personas, en el ciclo de vida, uno de otro? Los distintos grados de madurez. ¿Y qué significa distintos grados de madurez? Significa a más madurez, más certidumbre, menos incertidumbre. Repito, más certidumbre, menos incertidumbre. Los datos que estamos manejando son menos probables de error porque tienen más profundidad. Ustedes entenderán que yo a mi edad no me voy a preguntar si me caso, si no me caso, si tengo hijos, si no tengo hijos, porque tengo mayor grado de madurez. Hay cosas que son más ciertas en mi vida, incluso porque yo las he vivido. Los proyectos igual. Los proyectos tienen distintas etapas y distintos grados de madurez. Vamos. Grandes etapas. Preinversión. Todo lo que hacemos antes de poner la plata y decir, vamos a hacer el proyecto. Después, ejecutamos la inversión, contratamos los diseños y construimos, si es que fuera una construcción. Y le llamamos etapa de inversión y que tiene una subetapa de diseño y otra de ejecución, la parte amarilla del monito que estamos mirando. Después entramos a la operación. ¿Cuándo estamos operando? Cuando estamos produciendo los beneficios. Estamos con la industria ya funcionando. Estamos produciendo los beneficios para los cuales fue hecho el proyecto. El primer niño entra a la escuela, abre la puerta y entre el primer niño parten los beneficios del proyecto. Se abrió la escuela. La industria de zapatos empieza a producir su primer par de zapatos. Cuando tú empiezas a producir para vender y no estás entrenando a ver si funciona o no funciona, no estás en la puesta en marcha, estás produciendo para vender, para producir el flujo positivo, ya sea venta en el mercado o venta social, estamos operando. Abrimos el negocio para empezar a vender. En ese momento parte la operación. Hasta el último día de la operación donde hacemos el cierre o el abandono. Igual que las personas. Vamos. Entonces tenemos una gran primera etapa que se llama preinversión, después una etapa de inversión, una etapa de operación y al final el abandono o cierre. Etapa preinversional es donde cada vez metemos más plata y tiempo, costo-tiempo, tanto en el sector privado como en el sector público, en los proyectos, para asegurarnos que el poco dinero disponible que hay para invertir esté bien puesta el dinero. Vamos. La preinversión tiene 4 subetapas. Idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. En cualquiera de estas etapas uno puede abandonar el proyecto, habitualmente a nivel de idea se abandona, pero también podría abandonarlo después. Si la rentabilidad no es buena, reformulamos. Volvemos para atrás y partimos de idea y damos la vuelta. Tenemos idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. En cualquiera de estas que nosotros, por ejemplo aquí, la rentabilidad no es suficiente, no es buena para lo que yo espero. Entonces, ¿qué hago? Reformulo. Hago cambios en el precio, en el tipo de proyecto, en el mercado, en la tecnología de producción. Hago un cambio de forma de que me permita, y aquí después cuando digo positivo paso a factibilidad. En cualquiera de estas uno puede reformular. En idea habitualmente reformulamos y si el resultado es muy malo, se produce el abandono de la idea del proyecto y tomo otra idea del proyecto.
Rara vez las empresas, instituciones y las personas tienen una sola idea de proyecto, habitualmente son varias. Por lo tanto, yo puedo abandonar y postergar en el tiempo y retomar posteriormente. En cualquiera de estas yo puedo reformular y volver a hacer un loop. ¿Ya? Está verificando de que estoy grabando. Ahora, de idea a perfil, a prefactibilidad, a factibilidad. Obviamente que eso tiene que ver con el volumen de la inversión. No es lo mismo que yo invierta 10 millones de pesos a que invierta 10 millones de dólares. Cambia totalmente. Incluso cuando se trata de proyectos muy grandes, uno subcontrata las partes y trabaja entre varias empresas en conjunto para poder desarrollar un proyecto. Nosotros en este ramo vamos a trabajar de a 2 alumnos haciendo un proyecto. Proyecto que van a partir ahora para que me lo puedan entregar en 3-4 semanas más. Y van a ir trabajando definiendo el nombre del proyecto y lo vamos a hacer a nivel de perfil. Idea. La idea de perfil es cuando uno recoge información habitualmente de otro que ya lo ha hecho o tiene alguna lógica y escribe la lógica de algo que pudiera ser mejor hacer así y no así. Y ahí evalúa, lo reformula y si lo reformula porque salió negativo, lo hace de nuevo, pero si va saliendo positiva la evaluación pasa a perfil. Porque si nosotros pasamos desde la idea a la ejecución y nos saltáramos perfil, prefactibilidad y factibilidad, pasamos a contratar al tiro el diseño y al tiro la ejecución, lo que estamos haciendo es como si lleváramos un niño de la sala cuna a la universidad. Excepto que el niño sea súper dotado. Bueno, si demostramos que el proyecto es súper dotado, entonces pasamos a diseño al tiro. Pero si no, tiene que hacer los pasos hasta el momento en que nosotros sintamos, el inversionista sienta la tranquilidad de que la probabilidad de acierto en la rentabilidad de su proyecto es real. Entonces, a nivel de perfil, habitualmente trabajamos entre 60 y 75% de acierto, de nivel de acierto en la información. Esto en las cosas probabilísticas, porque uno recoge información de probabilidades y tiene un error que no supera el 20%. Entonces, a ese nivel está a nivel de perfil. Cuando estamos trabajando a nivel de prefactibilidad, estamos trabajando alrededor del 80% de acierto y un 10% de error. Y cuando estamos trabajando en factibilidad, estamos trabajando con el 93 o más por ciento de acierto y menos del 5% de error. Entonces, en esos niveles nos tenemos que jugar para saber cuál es el grado de madurez que tiene el proyecto. En el sector público pasamos habitualmente del perfil al diseño. ¿Por qué? Porque la prefactibilidad y la factibilidad están estudiadas técnicamente y están resueltas técnicamente mediante leyes, reglamentos y normativas de los ministerios. Voy a poner un ejemplo. Nosotros no vamos a estudiar en el proyecto si queremos hacer una escuela que la sala de clases tiene que ser para 40 alumnos, porque eso está estudiado. Eso independientemente que hoy día, con las nuevas tecnologías que vamos a tener que introducir a educación, dependiendo de cómo se porte el coronavirus, de acuerdo a la tecnología que tengamos que introducir, obviamente esas normas, unas van a quedar obsoletas y otras van a quedar
a modificar. Entonces se pasa del perfil directamente al diseño, porque en el perfil, si ustedes vuelven al esquema de componentes que teníamos, en el perfil lo que se hace es un buen estudio de mercado. En la prefactibilidad y en la factibilidad se hace un buen estudio técnico y diseño organizacional y legal. Como eso en el sector público está relativamente resuelto, entonces a nivel de perfil pasamos a la contratación del diseño. Y con el diseño ajustamos los presupuestos, porque obviamente los diseños hacen cambiar los presupuestos estimados, pasamos a nivel de ejecutar el proyecto. Cuando el proyecto está ejecutado, se le entrega a la unidad operativa responsable y se va a operar, parte del funcionamiento. Y cuando el funcionamiento termina, viene el abandono. El abandono también puede ser reingeniería del proyecto. Porque en buenas cuentas, cuando hacemos una reingeniería profunda, lo que estamos haciendo es matar un proyecto y sobre el mismo hacer otro. ¿Estamos? Entonces, esto de los ciclos de proyectos es súper importante. Y con eso vamos a explicar la transparencia anterior, donde decíamos que el costo de mejorar, postergar o rechazar ideas de inversión es menor mientras más temprano en el ciclo de vida se toma la decisión. Si yo voy a tener que abandonar un proyecto, entre más luego lo abandono mejor. Porque si no voy a seguir gastando en el proyecto y en vez de tomar otro proyecto sigo tomando ese. Por eso, en las empresas, instituciones que manejan cantidad de proyectos, que manejan fondos de inversión, deben centrar su esfuerzo en coordinar y programar las etapas preinversionales. Repasamos la idea de proyecto y vamos a ver que esto lo repasamos, ¿no es cierto? Tenemos proyectos tipo proyectos, proyectos tipo programa y proyectos tipo estudio. Cada uno de sus nombres tiene que ver qué vamos a hacer, sobre qué y dónde. Esto es solo un repaso. Chiquillos, ¿de dónde sacamos el nombre de proyecto de inversión? ¿De dónde lo sacamos? Del problema que queremos solucionar, pues. Entonces, lo que tenemos que hacer es especificar el problema. Cuando yo describo el proyecto en su introducción, tengo que describir, explicar y hacer prognosis del diagnóstico. Tengo que emplear un diagnóstico. En algunas otras partes se llama línea base, tiene distintos nombres, pero lo que estamos haciendo es diagnosticar. Vamos a entender por diagnóstico un proceso de análisis, medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas y los factores causales implicados a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar y orientar la acción. ¿Cuál es la acción? La inversión. O decidir no invertir y operar. Porque yo o hago gastos de operación o hago gastos de inversión. O hago andar la lavadora que suena todos los días y a lo más hago es mantenerla, o cambio la lavadora e invierto. Si yo la hago andar y la limpio o la mando a limpiar, un gasto de reparación, de mantención habitual, lo que estoy haciendo es operar. Si yo desecho esa lavadora y compro una lavadora nueva, lo que estoy haciendo es invertir. ¿Vamos? Entonces, esa es la acción que tengo que justificar con el diagnóstico. ¿Qué funciones tiene un diagnóstico cualquiera? ¿Qué es lo que tiene que hacer el diagnóstico? Tiene que describir la situación actual, explicarla, por qué pasa lo que pasa, y prognosis. ¿Qué pasa si no hacemos nada, si seguimos como estamos? ¿Para dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro sin proyecto de inversión? Esa es la función del diagnóstico. Luego, con el diagnóstico, redactamos el problema. El problema no debiera tener más de 2, 3, sumo 4 líneas. ¿Qué es? Un estado o situación insatisfactoria
que no puede ser resuelta en forma autónoma por los afectados. Cualquiera cosa que los afectados no puedan resolver en forma autónoma, vamos a considerar una situación insatisfactoria que hay que accionar para mejorarla. Porque si puede ser resuelta de forma autónoma por los afectados, no nos metemos. Hay tanta cosa en que meterse, ya sea a nivel de empresa, de universidad, de sociedad, de país, de comuna, de lo que sea. No nos metemos, que resuelvan solos. Entonces, la situación actual, si voy hacia abajo, ¿cómo conozco la situación actual? Con el diagnóstico. Y esa situación actual yo la voy a intervenir para tener una situación futura deseada mejor, obviamente. Después aparece una transparencia que dice árbol de problemas, pero primero les voy a mostrar el árbol de problemas. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo al revés. Predefinido un proyecto, vamos a ir hacia atrás y nos vamos a preguntar, ¿con qué problema se encontrarían que queremos hacer este proyecto o que quieren hacer este proyecto? Y vamos a hacer análisis del problema. Y el análisis del problema lo vamos a hacer en 3 etapas. Miremos el pizarrón, voy a borrar un poquito. Y voy a decir, esto es lo que yo estoy definiendo por mi problema central. Problema central. ¿Ya? Y yo voy a decir que este problema central se produce porque tengo causas, causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, etc. Tengo causas que pueden ser menos de 4 también, ya, que están haciendo en su conjunto que se produzca este problema. Y este problema impacta, produce efectos. Aquí tengo los efectos, aquí tengo la causa principal y aquí tengo las causas de primer nivel. Voy a poner aquí mejor problema central para que no nos confundamos. Problema central, causas de primer nivel. Cada una de estas causas, voy a tomar como ejemplo una. Por ejemplo, la causa 2 es producida por otras 2 causas. La causa 2.1 y la causa 2.2. Estas se llaman causas de segundo nivel. Y así puedo hacer un tercer nivel, un cuarto nivel y llegar a la inmortalidad del cangrejo avanzando en los puntos. Entonces, este es el problema central que yo quiero solucionar con mi proyecto de inversión. Esto tiene efectos en otras cosas. Produce el efecto 1, el efecto 2, el efecto 3. El problema contribuye a los efectos. El efecto, si yo soluciono el problema central, voy a contribuir a mejorar el efecto 2, pero no lo voy a mejorar totalmente. Porque este efecto 2 tiene varias causas. ¿Vamos? Ok. Es como si nosotros habláramos en Chile de la pobreza. La pobreza es multifactorial. Tiene muchas causas. Una de esas causas puede ser otro efecto, como por ejemplo, nivel de ingreso de la familia. Y el nivel de ingreso de las familias tiene varias causas. Uno de esos puede ser problema educacional del jefe de hogar. Y ese puede ser un problema central que yo pudiera tomar para efectos de un proyecto de inversión. Lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan,
En la transparencia, número 13, en el medio tengo el problema central, hacia arriba tengo los efectos, hacia abajo tengo las causas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Uno abre lo que sea necesario. La cosa es que yo tenga claro, si uno estructura bien el árbol de problema y define bien el problema central sobre el que me voy a fijar para hacer el proyecto, lo demás se va por un tubo. Esta es la parte más difícil de hacer. Entonces, en algún momento yo puedo decir, chiquillos, fíjense que yo quería enfrentar este problema central, pero no tengo recursos para enfrentar todo esto, entonces voy a enfrentar solo este. Este pasa a ser mi problema central, este pasa a ser efecto, y estos pasan a ser causa 1 y causa 2 de primer nivel. Corro hacia abajo o hacia arriba. Todo depende de dónde estoy parado y cuál es el nivel que quiero solucionar. Yo puedo hacer un proyecto donde diga, yo esto no lo puedo hacer, porque la verdad es que no hay presupuesto ni recursos disponibles para eso, pero voy a tratar de enfrentar un punto. Voy a enfrentar este punto. Este punto que quiero enfrentar, por lo tanto, el problema central no lo voy a solucionar. Voy a contribuir con esto a solucionar un poco el problema, pero estos van a quedar pendientes. Y este es el problema, y este pasa, yo corro el problema central. Entonces paso a ser una ameba. Este va a ser mi nuevo árbol, lo que está con verdecito, marcado como una ameba. Entonces, este árbol se llama árbol de problemas o árbol de causas y efectos. Entonces ahora, yo les voy a decir, este árbol lo ponen frente a un espejo, lo copian igual pero en negativo. Si esto está en positivo, está en negativo. Si esto está en negativo, esto va a estar en positivo. Habitualmente el problema está expresado como situaciones insatisfactorias, por lo tanto es negativo. El lenguaje del árbol de soluciones, que es el que vamos a poner al frente como un espejo, va a ser el árbol que va a estar en positivo. Entonces, el mismo problema yo lo voy a marcar y voy a tener el árbol de fines y medios. El problema se pasa a constituir en propósito. Chiquillos, aquí en la definición del problema hay que tener súper claro, ¿eh? El problema no puede ser, lo voy a adelantar y después lo voy a repetir de nuevo. El problema no puede ser, la población tiene hambre. Perdón, no puede ser falta de alimentos. No puede ser falta de recursos. El problema tiene que ser la población tiene hambre. Porque a lo mejor la población tiene hambre no porque falten alimentos, sino que, por ejemplo, lo que pasa en África, hay problema de intrusión. Por las guerrillas entre tribus. No hay cómo llegar con la comida de uno a otro. Entonces, uno no tiene que tener claro dónde está el problema. Eso es muy importante. Ya, decíamos, tengo el negativo el árbol de problema, lo pongo en un espejo y lo hago igual en términos positivos. ¿Ya? Y el problema se me transforma en propósito. Y tengo las causas, cada causa se me transforma en un medio. Medio 1, medio 2, medio 3. Son los medios de primer nivel y tengo medios de segundo nivel y de tercer nivel. Y el propósito se transforma, los efectos se transforman en fines, en objetivos grandes a los cuales yo voy a contribuir, no los voy a solucionar. Yo lo que quiero solucionar es el problema central. Y eso lo soluciono o contribuyo a solucionarlo con un propósito. Ahora, desde el análisis de soluciones del árbol de fines y medios, vamos a ver
de que para cumplir un propósito, si un propósito tuviera, por ejemplo, 3 medios o 3 formas de solucionarlo, yo podría ejecutar el medio 1, podría ejecutar el medio 2, podría ejecutar el medio 3, podría ejecutar el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3, y podría ejecutar el 1, 2, 3. En cada uno de ellos, el propósito lo voy a cumplir en mayor o menor porcentaje. A veces pasar del 90% al 100% de una solución es demasiado caro. Más vale enfrentar con ese 10% otra cosa. ¿Ya? Y quedarnos con el 90% con 2 medios y el tercero, que a lo mejor nos cuesta un 50% del presupuesto y solo contribuye un 10%, lo dejamos para otro momento. Vamos ahora, voy a volver a la transparencia número 12. Y digo, un árbol de problemas. Un árbol de problemas es un modelo explicativo, es un esquema simplificado de la realidad, por eso es un modelo. Y en general se recomienda que se elabore en forma participativa, entre varias personas, 2 o 3, mediante aproximaciones sucesivas. Hacemos uno, lo revisamos, despertamos el otro día, maduramos un poco el tema y lo corregimos otro poco. Ya en unos 3, 4 intentos podemos avanzar en ir logrando una mejoría. ¿Cómo se elabora el árbol de problemas? Identificamos los principales problemas de la situación que estamos analizando. Nos situamos en los que nos tinca que es el problema central. Definimos hacia arriba cuáles efectos contribuyen, empeoran ese problema. Y verificamos qué importancia tiene. Hacia abajo, anotamos las causas del problema central. ¿A qué se debe que ese problema pase? Hacemos el monito desde las causas, problema central y los efectos. Y revisamos el esquema hacia arriba y hacia abajo y verificamos que tenga alguna lógica o validez. Tips o orientaciones. Formulemos el problema como un estado negativo. Centremos el análisis en un problema. Después, si nos equivocamos, hacemos hacia otra parte la ameba verde que tenemos ahí en el pizarrón y rehacemos el monito. Priorizamos los problemas existentes, esa es otra recomendación. Metamos en un problema que tenga algún impacto. Y aquí vamos, no confundir el problema con ausencia de solución. No podemos, cuando especificamos un problema, falta tal cosa. Las faltas de recursos no son problemas, son falta de solución. ¿Estamos? Una cosa es el producto y otra cosa es la necesidad. La necesidad es el hambre, el producto es el alimento. No puede ser falta de alimento, es hambre. O alimentos inadecuados. Y el problema puede ser problemas de absorción. ¿Estamos? Vamos con el análisis de alternativas. Voy a borrar. La verdad es que existen bastantes métodos para hacer análisis de cuál es la mejor alternativa de solución para el problema económico. Yo les voy a enseñar uno. ¿Ya? Les voy a enseñar uno. Vamos a ver. Para cada uno de las alternativas tenemos medios o sus combinaciones. Dijimos medio 1, medio 2, medio 3.
me dio 1,2, 1,3, 2,3 y el 1, 2, 3. Respecto de no hacer nada, siempre respecto del 0, de no tener ninguna alternativa de solución. Porque a veces mejor no hacer nada. ¿Sí o no? Ya. Primero, para cada uno de los medios o su combinación o sus soluciones, tenemos cuál es el nivel de incidencia de la solución del problema. Si yo hago solo el 1, ¿con cuánto contribuye a la solución del problema? Si hago el 2 con el 3, ¿con cuánto contribuye a la solución del problema? ¿Cuál es el porcentaje de solución al problema? Por eso los proyectos en general se hacen sobre la base de estudios científicos. Rara vez se hacen en el aire. Identificamos y agrupamos acciones complementarias. Definimos alternativas con base a acciones agrupadas. Verificamos si es posible incluir otros medios que no hayan sido detectados con anterioridad. Por ejemplo, difusión de los resultados. Si el financiamiento del proyecto me lo está haciendo la sociedad, a lo mejor lo que yo tengo que hacer es hacer una difusión en la sociedad. Cuando en Estados Unidos la sociedad norteamericana decía que le estaban metiendo mucha plata a la policía, bueno, sacaron la serie esta en 911 para sacar todo lo que es urgencia de seguridad ciudadana. Para introducirlo y que se justificara que la gente financiaba ese tipo de... Lo que hicieron fue hacer difusión del funcionamiento. Y eso es típico que uno se le olvida en medio de comercialización o de difusión. Uno cree que produciendo está al otro lado. Y la verdad es que eso es muy lejos de la realidad. Después tenemos que el proceso de análisis es iterativo y retroalimentado. Volvemos hacia atrás y damos todas las vueltas posibles hasta que quedamos tranquilos. Tenemos dos maneras de seleccionar alternativas, a lo menos, porque hay más. Costo-eficiencia y análisis multicriterio. Costo-eficiencia es lo que hacen los economistas y los ingenieros comerciales, que es calcular indicadores socioeconómicos. Eso significa tener el precio de muchas cosas. Si uno no tiene el precio a este nivel del proyecto, cuando uno termina ese costo-eficiencia y vuelve para acá y revisa si estaba bien hecha la costo-eficiencia, los otros métodos de análisis que uno hizo y uno lo mide con costo-eficiencia, pero cuando uno termina, porque ha hecho presupuestos, ha hecho el flujo de caja, ha calculado indicadores de rentabilidad financieros y económicos, como Van y TIR, vamos a acostumbrarnos a escuchar Van, valor actual neto, y TIR, tasa interna de retorno. Pero eso es solo un paréntesis de adelanto. Permite hacer en forma cualitativa el análisis multicriterio. El análisis multicriterio es el que nos permite seleccionar en una primera instancia lo que estamos haciendo. Con eso ajustamos el árbol de soluciones del proyecto que vamos analizando y nos vamos a redactar. Introducción, justificación del proyecto, análisis de alternativa y selección de alternativa. ¿Cuál alternativa seleccionamos y por qué fue seleccionada esa y no otra? ¿Cómo se hace el análisis multicriterio? El análisis multicriterio sirve para muchas cosas, es una herramienta de decisiones.
más cuantitativa o más cualitativa dependiendo del nivel de antecedentes que uno tenga. Si está a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad. De eso va a depender el grado de certidumbre de la información de la que yo disponga. Entonces, estamos en la transparencia número... Perdón, tengo muchas transparencias en blanco. ¿Se me esperan un segundo? Tengo una transparencia que sin querer me hicieron un espacio ahí. Me quedaron transparencias en blanco. Ahora sí. Estoy en la transparencia 13. Análisis multicriterio, tabla de decisiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago una matriz o cuadrito donde pongo hacia abajo las alternativas. Por ejemplo, el medio 1, el medio 2, el medio 3 más el 2, el medio 1 más 2 más 3. Supongamos que tengo esos 4 y que los otros no los tengo porque son inviables. Los puse, los saqué. Entonces, ¿de qué va a depender mi decisión? Siempre la decisión depende de variables que se llaman determinantes. ¿No es cierto? Ya lo hemos visto ya en economía, que las variables que influyen en una decisión se llaman determinantes. Entonces yo pongo la variable 1, la variable 2, la variable 3. Y yo digo, ¿cuánto va a pesar cada una de estas variables? Esto me tiene que sumar 100%. Entonces yo voy a ver el peso de las variables. Lo ideal es que yo contara con lo que nosotros los economistas llamamos estudios econométricos y pudiéramos saber el peso de cada una de estas variables o combinación de ellas. Si nosotros sabemos el peso de las variables en econometrías, termina siendo, o métodos multivariables llaman en estadística, 100%. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, supongamos que esta variable sea incidencia en la solución, es decir, de beneficio, y eso yo le voy a poner un 50%. A la variable 2, que puede ser el costo de operación, le pongo un 25%, y la variable 3, que sea aceptación de la sociedad, el otro 25%. Y pongo todas las variables que yo considere necesarias. Entonces, en el medio 1, voy a ponerle la nota cualquiera. Supongamos que esta tenga, yo pongo una escala, tengo que poner aquí, de 1 a 5. Tengo que definir con qué escala voy a evaluar. Y por ejemplo, que esta tiene un 1, un 3, un 5 y un 4. B2 tiene 3, 1, 4, 5. B3 tiene 4, 5, 1, 3. Hay que tratar de no repetir las notas, porque si no discriminamos, este es un objeto para poder discriminar, para seleccionar. Este es una tabla que nos permite seleccionar alternativas. Entonces, voy a poner, por ejemplo, la nota a este. 5 por 4, 2, 1,25 más 3 por 25, 1,5, 1,25, 2,25, 2,25, no puede ser, 1,5, 0,75, vamos a ver, 0,75. Ya. Por lo tanto, sumo 0, 10, 1, 2, 3, 4, tiene un 4. Esta, de acuerdo a los porcentajes multiplicados por
las variables y la nota que tiene un 4. Si esta fuera la nota mayor, esta sería la alternativa seleccionada. ¿Me explico? Ya, pero tiene que ser convincente. Ahora, con esto dejamos seleccionada la alternativa, es decir, dejamos formular el proyecto. Nos volvemos a la transparencia número 1 y hemos cumplido el objetivo. Tenemos formular el proyecto y seleccionar la alternativa. Por eso tenemos el proyecto formulado. Ya podemos ajustar el nombre y dejar un nombre más o menos, un poquitito más definitivo que el que teníamos. Bibliografía. Si alguien quisiera profundizar más, aquí lo importante en este curso es que ustedes sepan qué pedirle a los profesionales especialistas en esto. Y ayudar a poner estas herramientas cuando ustedes hacen estudios de investigación, que ustedes hacen bastante. Y si requieren hacer programas o proyectos, sepan a quién recurrir y a qué recurrir y qué le van a pedir. Cuáles son las partes que tiene esto. Entonces, formulamos el proyecto de inversión. ¿Cuál es la alternativa o medio o acción de solución del problema económico o parte de ese problema? Esa es la formulación del proyecto. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a construir o vamos a instalar mediciones de alto impacto en la zona costera de la región del Biobío. Vamos ahora. Le voy a hacer el último ajuste a este proyecto. ¿Cómo se lo voy a hacer? Con una matriz de actores. Voy a ver todos los actores sociales y políticos que tienen que ver con el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto fuera un proyecto de acción, programa para mejorar el mejoramiento de lectura para los niños de enseñanza media en la comuna de Chuchuncomoto, bueno, el proyecto, ¿con quiénes se tiene que relacionar? ¿O quiénes serán los que tienen que ver, aunque no se relacione con ellos? Los padres de familia, los profesores, los administradores docentes, las entidades financieras, organismos reguladores, Ministerio de Educación, municipios, Facultad de Educación, proveedores, Cámara del Libro, estudiantes. Esos son todos los actores. Si bien el objetivo son los estudiantes, los actores que participan son muchos. ¿Estamos? Entonces, yo debería, para ver cuáles son los costos que va a tener el proyecto para poder ser ejecutado y si va a tener aceptación o no, es hacer una matriz de actores. Estamos en la, creo que en la transparencia número 16. La matriz de actores tiene los actores, el interés que tienen los actores, cada uno de esos grupos en el proyecto, cuál es el problema que perciben los actores y qué recursos y mandatos tienen. Los recursos y los mandatos los pueden poner separados o juntos. Vamos viendo. Por ejemplo, en un proyecto que sea como el Transantiago, pero para la ciudad de Palmira, que es el que estamos mirando. Vamos a ver el primero.
Uno de los grupos que son actores del proyecto son los pasajeros. ¿Qué interés tienen los pasajeros? Quieren tener un sistema de transporte público confiable y de bajo costo. ¿Qué problema perciben? Los servicios de la compañía de autobuses no son confiables. Los choferes conducen mal, hay accidentes frecuentes, pasajeros heridos, averías o panas, y los choferes son descorteses. ¿Qué recursos tienen los pasajeros para poder reclamar aquí? Además de ir a la tele, hacer público, eso podría ser también un recurso. Tienen la disposición a pagar o disponibilidad para pagar por un servicio de transporte de autobús confiable. A lo mejor prefieren pagar 10 pesos más y no correr el riesgo de morirse en un choque. O andar tranquilo. Ese es su recurso. ¿Estamos? Su recurso es pagar o no pagar. Subirse o no subirse al bus. Entonces, en general, los consumidores tienen ese recurso, que es la disposición a pagar o DAP. DAP, disposición a pagar. Es un recurso que siempre los actores tienen en economía. ¿Qué pasa con los no pasajeros? Es decir, los que andan en auto, que no se suben a los buses ni al metro. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el interés que tienen? Quieren que se reduzca el congestionamiento, es decir, los tacos. ¿Qué problema perciben? Continuos embotellamientos. Recursos y mandatos. Tienen el recurso de que si el sistema fuera mejor, a lo mejor se subirían a los buses y dejarían el auto. Nunca todos. Eso está demostrado. Que aunque el sistema es perfecto, siempre es una cantidad de gente la que se va del transporte privado al transporte público. Nunca todos, por muy bueno que sea. Tenemos otros actores, el sindicato de los choferes, la compañía pública de autobuses, porque en Palmira la compañía pública de autobuses, como en la mayoría de partes del mundo, es pública. El Departamento Municipal de Obras Públicas. Bueno, todos ellos tienen intereses, problemas y recursos de mandato. Yo no lo puse aquí para no complicar demasiado la transparencia y ser muy difícil de verlo. Me va quedando la alcaldesa. La alcaldesa de la ciudad, que es la autoridad representativa de los ciudadanos. ¿Qué interés tiene? Quiere tener un sistema de transporte público confiable, bajo costo y reducir el congestionamiento. Problema que percibe: aumento del congestionamiento y lo otro, que los ciudadanos se quejan ante ellos y sus representados del sistema de transporte. ¿Qué recursos tiene? Tiene apoyo popular, es decir, tiene votos. Tiene el poder de veto sobre las decisiones de la ciudad. Pero tiene un mandato. El mandato es legal. Los recursos es poder. ¿Qué poder tiene para modificar las cosas o afirmarse en lo que está? Ese es poder. Eso se llama recurso. Y mandato es cuando la ley o el reglamento dice algo respecto a que hay que hacer las cosas de una determinada manera. ¿Qué mandato tiene legal? Por eso dice M2 puntos. Servir a los mejores intereses de la ciudad en la que está. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a hacer una buena definición del problema y realizamos la formulación del proyecto. Y vamos a pasar ahora a preparar el proyecto y después que lo preparemos lo vamos a evaluar. Para preparar el proyecto vamos a ver el proyecto cuando se presenta, que es un documentito. Tenemos que ver estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y legal y estudio de impacto ambiental, porque ya lo tenemos formulado. En la introducción decidimos y justificamos qué diablos vamos a hacer. Ahora vamos a ver los capítulos: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y legal y el estudio de impacto ambiental, para después evaluar. ¿Y qué vamos a ver en la próxima clase? Lo vamos a adelantar ahora. Vamos a ver.
El estudio de mercado. Todos estos capítulos se ven en todas las etapas del proyecto. Cuando estoy hablando de todas las etapas, estoy hablando de perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución, operación o abandono. En todas las etapas se ven todos los capítulos. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? Que son más profundos o menos profundos de información. Tienen más acierto o menos acierto en lo que están diciendo. Pero las cosas tienen que decirlas igual. Entonces, habitualmente el estudio... Ahora, por otro lado, chiquillo, yo no puedo hacer un estudio de mercado suavecito a nivel de perfil, un poco más profundo a nivel de prefactibilidad, un poco más profundo a nivel de factibilidad. El jefe de finanzas o el dueño del proyecto me manda a cambiar, porque va a decir, no puede hacer 20 veces el estudio de mercado, hágalo una vez. Si lo voy a hacer una vez, lo hago a nivel de perfil. En ese momento profundizo el estudio de mercado y lo demás lo ajusto a los resultados que el estudio de mercado me da. Por ejemplo, si el estudio de mercado me dice que lo máximo que voy a poder vender son 1000, voy a estimar un estudio técnico para producir 1000. Lo justo, hago ajustes. Sigo. Entonces el estudio de mercado lo voy a poner en todos los capítulos, en todas las etapas a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución, etc. Pero lo voy a profundizar, le voy a dar énfasis a nivel de perfil. El estudio técnico es la prefactibilidad, lo mismo. En el estudio de mercado lo voy a aplicar, pero en el estudio técnico contrato más profundidad, contrato el estudio técnico. Quiero saber cuáles son las tecnologías en el mundo con que se está produciendo esto. Y lo profundizo. El estudio organizacional y legal y el estudio de impacto ambiental en factibilidad, aunque después los voy a tener que contratar en una consultora a nivel de diseño. Recuerden, vamos a ver más adelante que el estudio de impacto ambiental se ejecuta definitivamente cuando tengo los diseños listos. Y la evaluación económico-financiera, las técnicas son las mismas, no tiene más o menos nivel de profundidad, lo que tiene más o menos es nivel de acierto, los datos que estoy sacando de todos los capítulos anteriores, eso sí. Ahora, el estudio de mercado, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué concluye el estudio de mercado? El estudio de mercado concluye en, y este es el único capítulo que calcula beneficios o ingresos. Ingreso le llamamos en economía cuando hablamos de platas, y beneficio cuando hablamos de platas y cosas no monetarias. Los beneficios monetarios son ingresos y los beneficios no monetarios más los beneficios monetarios constituyen beneficios. Todos. Sean sociales o privados, da lo mismo. En economía, cuando hablamos social, no estamos hablando de los pobres, por si acaso, estamos hablando de la sociedad en su conjunto. Los incluye a todos. Y los costos de inversión y costos de operación de la comercialización, es decir, cómo nos relacionamos con el mercado. Voy a hacer un pequeño monito. El monito lo vamos a sacar ¿de dónde? Del flujo circular de la renta. Nosotros decíamos, aquí tengo empresas, aquí tengo otros agentes económicos, aquí tengo el mercado de factores productivos y aquí tengo el mercado de bienes y servicios. ¿Estamos? Las empresas tienen que vender.
Entonces, ofertan Q. Ofertan. Esta es una O de oferta. Ofertan y llevan sus productos al mercado de bienes y servicios. ¿Ya? Y demandan factores productivos. Entonces, cuando yo estudio la comercialización, lo que estoy viendo, ¿cómo voy a hacer esto? Esto es el estudio de comercialización de la empresa. ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy estudiando el mercado. Y a veces incluye, si es que es relevante también, si tengo algún factor productivo que sea complicado, lo tengo que estudiar e incluir en el estudio de comercialización. Eso es. El estudio técnico. El estudio técnico lo voy a ver con verde. Es cómo voy a producir el estudio técnico. Este era el estudio de mercado. Aquí está el estudio técnico. Después tengo el estudio organizacional y legal. Cómo me relaciono con las familias y hogares y cómo me relaciono con el gobierno. Estudio organizacional y legal. Y después, cuando tomo en cuenta todo esto que se da en un territorio, en un terreno, en una geografía, estoy sobre el territorio, este flujo se da en algún lugar geográfico y eso es el estudio de impacto ambiental. ¿Estamos? Entonces, ahora en el estudio de mercado lo que vamos a estudiar preferentemente es esto. Oferta y demanda. ¿Estamos? Esa es la comercialización. Es cómo me relaciono con los mercados de los consumidores de lo que yo produzco y cómo compro yo cosas que son relevantes y que no están a libre disponibilidad. Si están a libre disponibilidad en el mercado, hay varios compradores, varios consumidores, no tengo mucho que estudiar. Voy al supermercado y compro. Pero si tengo que importar algo, ahí ya tengo que estudiarlo. Repito, el estudio de mercado lo hacemos a nivel de perfil y tiene como objetivo calcular los beneficios. Este es el único capítulo que calcula los beneficios y los ingresos. Y los costos de inversión y costo de operación de la comercialización. Porque a lo mejor tengo que comprar camionetas y camiones para distribuir. Y tengo que comprar a lo mejor bodegas refrigeradas. Es parte de la inversión, etc. ¿Estamos? Se lo pongo como ejemplo. Vamos a seguir avanzando en la medida de los capítulos y la próxima semana vemos estudio de mercado. Espero que estén muy bien. Gracias.